Hey, ¿qué pasa, peña? Lamento mucho deciros esto, pero aún no tengo claro si esta va a ser la última o penúltima vez que escuchéis esa entradilla en YouTube, y que tal vez nunca más la volváis a escuchar. Como mucha gente sabrá, hace unos días tuve mi juicio por un delito contra la propiedad intelectual, y una de las cosas que pide la acusación es el cierre de todas mis redes sociales, incluido mi canal de YouTube, mi Twitch, mi Instagram, mi Twitter, mi Patreon y mi PayPal. Todo lo que lleve el sello de la Filmoteca maldita. Además de eso, me piden 2 años y medio de prisión y unos 850.000 euros. Realmente, ahora me siento en la cuerda floja, y no sé qué será de mi voz y mi mirada antropológica en internet. Así que os pido un favor, detened un instante el vídeo y si es posible escribid en el buscador Antropología en la Sombra, y suscribiros. Creo que de momento ese es el único espacio que no ha sido tocado. Sospecho que de ahora en adelante es donde empezaré a publicar semanalmente. Si os interesa lo que hago, estáis más que invitados. Este va a ser un vídeo extraño y difícil, así que os pido por favor que lleguéis hasta el final. En fin, hace unos días subí un vídeo que, por cierto, funcionó fatal sobre la historia de los derechos de autor, que se cortó de una manera bastante abrupta. Y siendo sincero, no esperaba que llegásemos aquí. En ese vídeo hablamos sobre el primer caso de derechos de autor, allá por el siglo V, y que tenía a un monje como protagonista. Luego vimos cómo, con la llegada de la imprenta, se terminó de dar forma a la propiedad intelectual como una medida del poder para controlar el acceso al conocimiento, y hoy repasaremos algunos casos actuales sobre cómo funciona la propiedad intelectual hasta llegar a mi caso. Este concepto de propiedad intelectual elimina la idea de que el saber es colectivo y que quien lo diseñó fue influenciado por otros autores y por la propia sociedad. Poco después aparecieron otro tipo de dueños de propiedad intelectual. Con los años irá ampliando a grabados, partituras de música, canciones, telares, escultura, películas. Aunque la ley de derechos de autor pareciera proteger al creador, esto solo es una verdad a medias. La ley está diseñada para que quien maneja la distribución gane dinero con el trabajo de los autores, a la vez que sirve para bloquear el contenido a la gente, empujándolos hacia la ignorancia, o peor aún, a la muerte. Recordemos que en medicina las vacunas y las medicinas también llevan patente. Un buen ejemplo de esto lo tenemos en el contenido científico. Las publicaciones de los investigadores no acaban libres, pese a que muchas estén financiadas con dinero público, sino que son secuestradas por editoriales. Es paradigmático el caso de Adam Schwartz, que tras intentar liberar 7 millones de archivos académicos fue aplastado por la ley. Su multa fue parecida a la que me piden, $1 millón. De cárcel para él pedían 37. Ay, no pudo con la presión y acabó quitándose la vida. Pero dejando de lado el ejemplo académico, tenemos otros que pueden sernos mucho más cercanos. La industria musical nos puede servir perfectamente para este propósito y explicarnos qué es lo que está ocurriendo. Os explico, mirad, como artista puedes ser dueño de la composición, las letras, la melodía, etc. Pero esto no es lo mismo que tener la propiedad sobre el máster. Ser dueño del máster otorga control total para comercializar, reproducir, licenciar y cobrar la mayoría de las regalías generadas en formato físico, en plataformas digitales, en cine o en publicidad. Quien posee el máster decide cómo se utiliza la canción y retiene el mayor porcentaje de ingresos. Vamos, dicho de otra manera, tienes el control de la distribución. Por ejemplo, Prince, en los años 90 luchó contra Warner Bros. Porque no era dueño de su música. Y este detalle es importante, mirad, tuvo que cambiar su nombre porque ni siquiera le pertenecía a su identidad artística. Es por eso por lo que pasó a llamarse con un símbolo impronunciable para que nadie se pudiese apropiar de él. Aparte, empezó a salir al escenario con la palabra slave, esclavo, escrita en la cara. A Taylor Swift le pasó parecido. Tampoco era dueña de sus masters, pero tomó otra estrategia. Para recuperar el control de su trabajo, tuvo que rehacer su propia obra desde cero. Regrabó sus discos como Taylor's Version. Y esto no son dos casos aislados. Los masters de muchas canciones de los Beatles fueron compradas por Michael Jackson, dejando a Paul McCartney en la tesitura de tener que pagar por usar las canciones que él compuso. Y solo lo recuperó utilizando la ley de derechos de autor de Estados Unidos de 1976, que permite a los autores reclamar sus obras tras 56 años de su publicación. Curiosamente, Disney trabajó para que esta ley se acabase. Y de hecho ahora son 95 años desde la muerte del autor. Y de veras, son cientos los artistas que han sido perjudicados por esta fórmula de derechos de autor. Jay-Z, Rihanna, De La Soul, absolutamente todos los artistas no son dueños de su trabajo. La situación es tan abusiva que autores como Jared Leto, al intentar romper relaciones con su disquera, esta le dijo que le debía $1.5 millones. Os cito al propio Jared: hemos vendido más de 2 millones de discos y nunca se nos ha pagado un centavo, y es bastante increíble.
Aunque más increíble es que EMI nos informó que no solo no nos van a pagar en absoluto, sino que todavía tenemos 1,4 millones de dólares en deuda con ellos. Eso sí que es aún más loco. Lo peor de todo esto es que hay riesgos de los que no se suele hablar y que no se tienen demasiado en cuenta en este debate. En 2008 Universal Music sufrió un incendio. Bien, pues todos los masters de bandas como Megadeth, Soundgarden o Slayer se perdieron. Qué irónico, no solo no eres dueño de tu obra, sino que por un error o una mala planificación te los pueden hacer perder. A todo esto, la noticia se hizo pública en 2019 tras una investigación del New York Times, porque si no, nadie se hubiese enterado. Lo único que puedo decir es que haciendo este vídeo aprendí muchas lecciones, como que los autores son peones en una industria que los vampiriza y que el conocimiento no me hace feliz. Pero eso no afecta solo a la industria musical. Os traigo una anécdota que puede resultar esclarecedora sobre la importancia de los derechos de autor y que puede explicar el absoluto silencio por parte de todos los medios de comunicación sobre mi caso. Y aunque os suene extraño, por un momento voy a hablaros sobre equipos médicos y más concretamente sobre respiradores. Supongo que todo el mundo se acuerda que hace unos 5 años acabamos todos encerrados por una pandemia. En ese contexto, estos aparatos se volvieron vitales en los hospitales. Y creo que nunca mejor dicho. Bien, durante ese periodo los cacharros estuvieron funcionando sin descanso. Y obvio que de tanto uso se estropearon. En ese contexto, una empresa llamada iFixit publicó los manuales de reparación vía internet de manera totalmente gratis y accesible. Qué bonita historia sobre conocimiento compartido para salvar vidas. Bueno, pues no termina aquí. Uno de los fabricantes de respiradores, llamado Steris, vio que esto era una amenaza para su negocio. Si los reparan, no compran nuevos. Así que denunció a iFixit por infringir sus derechos de autor y exigió que esos manuales de reparación se retiraran de la red, demostrando así que tenían más interés por el negocio que por salvar las vidas de sus usuarios. Y no es el único ejemplo, así como unos hablamos del derecho a la cultura, otros están con el mismo problema y solicitan un derecho a la reparación de productos que han comprado. Y esto es un serio problema. Todos los años se tiran aproximadamente entre 1.500 y 5.000 millones de teléfonos móviles que se convertirán en residuos. El motivo es que las principales marcas como iPhone detectan que si un componente ha sido cambiado, el móvil se bloquea. Es decir, no eres dueño de tu producto, solo compraste el derecho a usarlo, no a repararlo. Hay una anécdota muy buena de esto con tractores. La compañía John Deere, que es la empresa más grande de maquinaria agrícola, dijo a la oficina de copyright que los agricultores no son propietarios de sus tractores, sino que estos reciben una licencia implícita de por vida para operar el vehículo. Esto es como lo de los videojueguitos y Steam. Pagaste 125.000 euros por un tractor y si una pieza se rompe, aunque puedas arreglarla, es totalmente ilegal, ya que debe ser un técnico especializado de la compañía el que deba hacerlo. De hecho, al igual que hace iPhone, John Deere instala un software que detecta el cambio de piezas. Obvio, si es una rueda no, pero si es algo conectado a la centralita como sensores o sistemas hidráulicos, el tractor puede arrancar pero dar errores, o puede entrar en un modo limitado, Reduced Power. Es decir, no funcionan correctamente. Lo que ocurre con esto del derecho a la reparación me trae reminiscencias al tema de los derechos de autor, ya que las empresas quieren garantizar su negocio en contra del beneficio de la sociedad. Y antes de entrar en mi caso, quiero deciros una cosa. Hace unos días me escribió un chico para contarme que conoció Donnie Darko a través de la piratería y que ahora, aprovechando el 25 aniversario de su estreno, ha ahorrado, al igual que hizo su compañera, todo su dinero para traerla a los cines por primera vez en América Latina. Vamos, que sin la piratería no la habría descubierto y no hubiese realizado esta odisea. Fue un proceso de investigación. Primero pasamos de un dueño estadounidense y luego el dueño estadounidense nos pasó a un dueño que puede darnos los permisos de exhibición. Resulta que nos lo dieron, los precios eran altos, conseguimos un inversor. Así que gracias a él saqué una última conclusión, que la copia ayuda a la difusión de los artistas, a que se conozca su trabajo, se interesen por él y finalmente puedan vivir de su arte. Algo que, por cierto, varias universidades de prestigio avalan en sus estudios. Pero eso es tema para otro vídeo. Así que, amigo, aquí tienes mi promo para Donnie Darko. Gratis, que es lo bonito, ¿no? Y bueno, creo que ahora viene lo que todo el mundo estaba esperando. De mi juicio aún no puedo hablaros, pero sí del artículo que escribió sobre mí el Diario de Burgos que se sostiene en la investigación policial. Y es que el periodista que me intentó entrevistar, y al que por supuesto dije que no, me dijo que lo que él sabía se lo había filtrado la propia policía, ya que Heda estaba muy satisfecho
satisfecha con dicha investigación. Que ojo, no me lo creo porque ¿qué credibilidad va a tener un periodista de Diario de Burgos? Aún así, me llamó la atención ciertas cosas que se mencionan. Por ejemplo, en la versión impresa de mi artículo se puede leer que yo había creado un ecosistema con el que gané unos 12.000 euros, cifra que casualmente coincide con mis ingresos como streamer en mis primeros 4 años en YouTube. ¿Cómo lo sabe? No lo sé. Según ese artículo, saqué unos 12.000 con una web, que, habiendo hecho una simple navegación, se puede comprobar que no tenía ningún tipo de publicidad ni intención de lucro. Entonces, ¿de dónde vienen esos ingresos? Pues según el artículo de Diario de Burgos, son de YouTube, Patreon y PayPal, con entradas tan incriminatorias como por tu cumpleaños o para que te tomes algo en Sitges y cosas por el estilo. Nada de eso hizo sospechar a los investigadores de la Brigada Digital de Burgos que esos ingresos se derivaban de mi actividad como streamer, sino que más bien era una especie de código secreto para financiar una red de piratería internacional. Pero realmente la Filmoteca, ¿qué fue, es y será? Bueno, esto último tal vez solo quede en el recuerdo de unos cuantos miles de personas. Bueno, pues la Filmo nació con la idea de hablar y llamar la atención sobre películas y directores poco conocidos que realmente vale la pena tenerlos fichados. En los 2 primeros años, donde realicé unos 120 vídeos, mencioné cerca de unas 2.000 películas, la mayoría de nicho y prácticamente olvidadas. Alguien se curró el meter todas en una lista de Letterboxd. Bueno, pues para el 23 de junio de 2021, 3 meses antes de mi detención, ya eran 2.799. Creo que ningún canal de crítica cinematográfica tiene ese volumen de referencias. Actualmente rondará las 4.000 películas de las que he realizado algún tipo de análisis. Por cierto, exceptuando unos 5 vídeos donde hubo gente que me ayudó con la edición, es un trabajo que he realizado yo en exclusiva. Investigación, visionado, guión, locución y edición ha sido algo que hice yo en la más absoluta soledad. En estos 7 años, la Filmo no solo se ha dedicado a analizar películas, sino que ha levantado un festival de cortos independiente que ha recibido en esos 7 años de duración más de 1.000 cortos de diferentes partes del mundo: España, Italia, Francia y por supuesto de mis hermanos latinoamericanos, de la Patagonia a Ciudad Juárez, pasando por Bolivia, Perú, Chile, Cuba o Nicaragua. El Festi de la Filmo ha dado voz y visibilidad a artistas y animadores que a día de hoy se han hecho un hueco en internet. Un ejemplo que muchos conoceréis es Muerte al Buen Cine, pero junto a él hay otros como Gump, que empezó a realizar sus cortos con 16 años para la Filmo y que hace poco, con 19, ha explotado en Instagram. Y hay otros que solo les falta un empujón o golpe de suerte para terminar de tener el reconocimiento que merecen, como Dark Crow. Otro proyecto que nació al calor de la Filmo fue La Generación Maldita, donde recopilamos en colectivo y organizados de manera totalmente horizontal los 70 mejores cortos de animación del Festi, que recopilamos en 2 DVDs y que estrenamos simultáneamente en más de 120 ciudades por todo el mundo, de nuevo coordinado y organizado en colectivo. Quien quiso participar de esto se volvió embajador y responsable de la proyección, algo que sirvió para visibilizar la fuerza del trabajo bien coordinado. 120 estrenos en 48 horas, algo que solo hacen las superproducciones yankees, solo que lo hicimos sin dinero y con mucha ilusión. Por cierto, la entrada fue totalmente gratuita, ya que el objetivo no es ganar plata, sino potenciar a los artistas. Y bueno, esto no quedó ahí. En estos 7 años he recibido muchos, pero que muchos mensajes de profesores y alumnos contando que usan mi contenido en sus aulas para hablar de temas tan diversos como economía, política, antropología, relaciones internacionales, historia y, por supuesto, cine. He visto referencias de mis vídeos en bibliografías académicas de la UNAM en económicas, de la Universidad de Buenos Aires en psicología o de la de Medellín en análisis simbólico. Cuando me detuvieron, el canal tenía unos 130.000 seguidores, ahora somos 400.000. Esta rara idea de que mi tráfico se alimentaba de Zowoman, si así hubiese sido, tras el cierre de la web me hubiese podrido y hubiese muerto el canal. No fue así. A día de hoy está más que saludable. El último mes recibió más de 1 millón de visitas. En estos años he trabajado muy duro, os lo juro. He realizado unos 600 vídeos. Han visto mi contenido durante 6,1 millones de horas, que equivalen a unos 695,8 años, generando 53,6 millones de vistas. Vamos, que he intentado entretener mientras también intentaba aportar conocimiento e ideas a entre 1 y 5 millones de usuarios diferentes. Con todo lo dicho,
Me cuesta tanto creer que la policía trate a la Filmo como parte de un ecosistema para lucrarme de manera indirecta. Y yo que sé, unos están al servicio del poder y otros lo estamos al de la gente. La resolución del caso será en los próximos 10 días, es decir, queda un vídeo y luego se verá si sigo por aquí o si me veréis hablando de antropología en un canal que no me pertenece y que por eso no pueden arrebatarme. Antropología en la sombra. Os invito a compartir este vídeo y a comentar de qué queréis que sea el próximo. Miraré hasta el miércoles y el comentario con más me gusta será el tema del que hablemos. Quisiera cerrar con algo que casi me hizo llorar. Y es que el día antes de mi juicio alguien me mandó el siguiente mensaje. Ojalá todo salga bien, gracias por compartir tu pasión con nosotros. Llevo viéndote desde mi adolescencia, el primer vídeo tuyo que vi fue el del Rey León es un plagio. Desde ese entonces veo cada vídeo tuyo sin falta, no hay palabras para describir lo bien que lo he pasado, el arte que pude conocer, los libros que leí, la persona que soy es en parte gracias a ti. Creo que si no te hubiera conocido, hoy sería otro. Solo me queda agradecerte por despertar mi curiosidad con cada uno de tus vídeos, la cultura y el conocimiento que me motivaste a adquirir gracias a tu forma de ser, los momentos que compartí junto a mi hermano viendo tus vídeos juntos. No hay tiempo ni palabra para describir todo en lo que repercutiste en mi vida. Te mando un abrazo. Ojalá algún día poder conocerte y que no sea en el bote. Ja. Una vez cerraron la Filmo, la peña la resucitó, gracias por esa. Así que con la cabeza bien alta, me voy a despedir de vosotros con una frase que conocéis y que espero que haga eco durante mucho tiempo. Que no olvidéis, nunca, jamás, que el cine es nuestro.